Bienvenidos una vez más a nuestro programa, sí, tu programa, Me Gustaría Saber. Un programa donde nosotros respondemos sus preguntas con la Biblia si es que podemos encontrar una respuesta en ella. Soy Daniel Miranda, orador asociado de Sun TV Latino, y conmigo se encuentra nuestro pastor Esteban Bor, presidente de Secrets Unsealed y Secrets Unsealed Latino. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí en mi programa favorito de todos los que hacemos. Estoy de acuerdo. De hecho, estábamos hablando detrás de cámaras que este programa cada vez coge más fuerza. Muchas personas lo ven. Donde quiera que viajo, la gente nos dice, me encanta el programa, me gustaría saber. Amén. La gente ve mucho este programa. Y algo que nos fascina es que podemos tener interacción con todos ustedes. Así que gracias por enviar sus preguntas. Aquí las tenemos. Y el día de hoy vamos a tratar de responder el mayor número de preguntas que podamos. Antes de orar para comenzar, quiero recordarles que si ustedes desean enviar sus preguntas, lo pueden hacer al siguiente correo electrónico, tv@suntv.org. Una vez más, ahí está en pantalla, tv@suntv.org. Bien, ya que el tiempo es oro, como dicen, vamos a comenzar. Pastor Esteban Bor, por favor, diríjanos en oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por la vida, por la salud y especialmente por el privilegio de conocerte como nuestro Padre. Amén. Gracias porque nos has mandado tus cartas de amor en tu santo libro. Yes. Pedimos que al procurar responder estas preguntas hoy, tú ilumines nuestras mentes, también las de los que están viendo el programa. Que las respuestas sean satisfactorias porque están en armonía con tu santa palabra. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esa pregunta que vamos a tratar en este programa nos viene de el hermano Israel Ortega. Y escribe el hermano: Pastor, me gustaría saber qué pasó con Jesús entre el lapso de su vida de los 12 años hasta los 30 años. Bueno, también me gustaría saber a mí. Solamente tenemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, algunos comentarios generales. Tal vez veo que estás buscando esos versículos, Lucas 2, al final del capítulo. Sí, en San Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y esto es después de que Jesús va al templo. Es todo lo que nos dice. Sí, entre los 12 y los 30 años sabemos muy poco. Pero lo lindo es que el Espíritu de Profecía sí tiene que decir. Le recomiendo al hermano Ortega que consulte el capítulo 7 del Deseado de todas las gentes. El título del capítulo es Como niño. Así que la hermana White da algunos detalles muy interesantes que Dios compartió con ella en visión sobre lo que fue el niño Jesús. Habla sobre Jesús en la carpintería, cómo su trabajo era muy, muy meticuloso y exacto. Era perfecto en todo lo que hacía. Así que puede consultar el capítulo 7 del Deseado de todas las gentes y ahí hay lujo de detalles sobre esos años. Y yo también agregaría el capítulo 9 del Deseado de todas las gentes, que se titula Días de conflicto, donde nos habla de la adolescencia de Jesús y los conflictos que como joven tenía con sus hermanos, los hijos de José, cuando ellos le criticaban de por qué era solitario, por qué no se juntaba con todos los niños y con todos los jóvenes de su edad. Son pasajes y son capítulos que nos arrojan luz en cuanto a la vida de Jesús en ese periodo. Un comentario más que quisiera hacer. La hermana White dice que el silencio de las Escrituras en cuanto a esta etapa de Jesús es un poderoso argumento que nos muestra cuán tranquila y pacífica debería ser la vida de un niño. O sea, no hubo mucho en la vida de Jesús que los autores de los evangelios vieron importante registrar, porque demuestra que Jesús tuvo una niñez muy tranquila y muy pacífica, como la que todo niño debería tener. Además de eso, le hicieron homeschool.
Así Porque es. más adelante los fariseos lo acusaban, le decían, ¿y con qué autoridad tú dices esto? Si tú no eres un PhD. No le decían exactamente así, pero esa era la insinuación. Pero eso demuestra la sabiduría de Jesús, claro, era porque estudiaba las Escrituras, pero demuestra también cuán buena madre fue María, la Amén. madre de Jesús. Le instruyó muy bien en las Escrituras y eso le sirvió mucho durante su ministerio. Amén. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta nos la hace Manuel. Hermano Manuel nos dice, son varias preguntas en una. Son preguntas cortas. Quiero hacer las siguientes preguntas que me han inquietado bastante. El hermano dice, quiero ser escritor y tengo el don para escribir historias, pero no sé si está bien venderlas y sacar provecho de esto, ya que son de ficción y yo soy adventista. ¿Qué consejo podríamos dar? Bueno, yo creo que el asunto de historias ficticias no hay ningún problema con tal que estén de acuerdo con los principios bíblicos. El Señor Jesucristo usó una historia ficticia, la historia del rico y Lázaro. Muchas de sus parábolas eran parábolas, algunas de la vida diaria, pero otras que Él creó, que enseñaban grandes lecciones espirituales. Así que nada más porque la historia sea ficción, una historia imaginaria, no significa que no se puede usar. El punto es si uno va a especular y a sensacionalizar todo, entonces ya llega a ser un problema. Sería bueno que definamos, aunque lo acaba de hacer, lo aclaró, definamos la palabra ficción, porque hoy no todos tienen el concepto correcto de qué es ficción. Ficción, como lo acaba de decir usted, es algo imaginario, no de la realidad, ¿correcto? Y como bien se explicó, no todo lo que no sea de la realidad es malo. Pues Claro. Jesús usó parábolas, pero hay cosas que cuando contradicen la realidad de la palabra de Dios es mejor evitarlas. Sí. Y muchas veces para atraer un público para comprar el libro de historias, porque este hermano está preguntando si puede sacarles provecho económico a las historias que él escribe. Muchas veces el propósito es sensacionalizar para que se atraiga la atención de la gente y a veces se rebajan los principios de la palabra de Dios. Así es, así que no estamos hablando aquí de historias como fantasmas, castillo, brujas, nada de eso, pues sabemos que la palabra de Dios prohíbe ese tipo de temáticas, pero sí historias que puedan traer una enseñanza espiritual. Exactamente. Muy bien. Pregunta número 2 del mismo hermano. Esta pregunta es muy teológica, es muy importante. Dice, ¿debo tener un carácter perfecto antes de morir para ser salvo? Bueno, yo creo aquí que para responder esta pregunta, que es muy compleja, hay que definir perfección de manera simple. Porque, de hecho, nuestra iglesia teológicamente se encuentra dividida en cuanto a la definición y entendimiento de qué es perfección. Así que de manera sencilla, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Bueno, el Señor Jesucristo dio una parábola sobre el desarrollo de una semilla. Exacto. Que luego llega a ser una planta, que luego llega a ser un árbol, que luego entonces es un árbol con fruto. Dios espera que nosotros seamos perfectos en cada etapa de nuestro desarrollo. Por eso la lluvia tardía tiene el propósito de madurar plenamente el carácter de la gente. Pero Dios no espera que un Martín Lutero esté en ese nivel de la generación final. Dios esperaba que Martín Lutero cumpliera la obra para la cual lo llamó y que se entregara al Señor cada día. Nunca guardó el sábado. En eso estaba transgrediendo la ley. Le gustaba su cervecita, que no es muy bueno para la salud, pero hasta donde él tenía luz, él cumplió con lo que Dios tenía para él. Dios solo espera que nosotros obedezcamos la luz que tenemos y entonces nos va a impartir más luz. Muy bien, entonces perfección, no estamos hablando de perfeccionismo, donde una persona
externamente es perfecta sin ningún defecto y sin ningún error, sino que estamos hablando de una perfección que es una sumisión continua y diaria a la obediencia de la voluntad de Dios, de acuerdo a la luz que una persona tiene. Exacto, porque Dios nos va a juzgar no de acuerdo a la luz que tuvimos, sino de acuerdo al uso que hicimos de la luz que Dios nos dio. Lutero usó toda la luz que Dios le dio, pero no tenía toda la luz. Así es. La generación final va a tener toda la luz. Amén. Por eso es el derramamiento de la lluvia tardía y ese ángel que desciende del cielo. Toda la tierra es llena de su gloria. La verdad será revelada a todo el mundo en su plenitud. Y entonces Dios espera más de esa generación que lo que esperaba de generaciones anteriores. Así es. Quisiera yo confirmar ese punto con una escritura que encontramos en Filipenses. Y antes de leerla quisiera decir lo siguiente. El ladrón en la cruz fue tan perfecto como lo era Pablo, en esferas distintas. Sí. Nos dice Filipenses, el capítulo 3, nos dice el versículo 12. Pablo habla de esa experiencia del crecimiento cristiano, la madurez cristiana, y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por haber si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Y luego el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten que en este contexto, él va a usar la palabra perfección de dos maneras. La primera vez es la meta final, el fruto y el resultado final del carácter en la vida de una persona. Pero luego en el versículo 15 dice, en el versículo 12 dice, no lo he alcanzado todavía. Pero en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Sí. Y ahora lo dice en forma presente. Es decir, en su experiencia, él tenía la seguridad que estaba andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, todos los que somos perfectos, en esto sintamos. Pero en el versículo 12 dice, no es que ya sea perfecto todavía. Correcto. Y hay otro punto muy importante y es que ninguno de nosotros tenemos un carácter en nosotros mismos perfecto. Exactamente. Impecable. En realidad, en toda etapa necesitamos que la justicia de Cristo, la perfecta obediencia de Cristo, nos sea imputada a nosotros y somos aceptos en el amado. Amén. A base de la justicia del carácter de Él. No significa eso que nada más porque Él nos justifica que todo se queda allí. Sí. Porque también hay crecimiento en la santificación. Y Dios no justifica a nadie a quien no pueda también santificar, impartirle su justicia. Porque una cosa es la justicia imputada, que significa que nos es atribuida, nos es acreditada, eso es lo que significa imputada, que no es nuestra, es de Él. Y otra cosa es la justicia impartida, que derramada en nosotros para que podamos vivir una vida semejante a la vida de Jesús. Amén. Así que el Señor, la hermana White explicó de la siguiente manera, y la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. No vamos a ir al cielo sin el derecho y sin la idoneidad tampoco. Amén. Ambas cosas. Cristo es un Salvador completo, no un Salvador parcial. Excelente punto. Muchos tienden a separar la justificación y la santificación, pero están juntas. Es una misma experiencia. La santificación podríamos decirle una experiencia diaria de justificación. Nos da crecimiento en Cristo, que sería la santificación. Y tenemos una pregunta similar que viene ahorita, el número 3, si quieres mencionar, está relacionada con esta. Claro que sí. Dice, yo oro para que Dios me conteste una oración en el último momento de mi vida, ya sea por muerte accidental u otra cosa. Y es que me perdone todos mis pecados en mi último momento de vida. ¿Usted cree que Dios me contestaría esta oración? Tenemos el caso del ladrón en la cruz. Era ladrón
una buena porción de su vida. Y sin embargo, en la cruz dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. El ladrón en la cruz, cuando llegue al reino y vea a toda la gente que se salvó como resultado de su testimonio, va a decir, oye, qué tremendo, no prediqué ni un solo sermón, nada más le pedí al Señor que me tuviera en el reino con Él, y fíjese toda la gente que fue inspirada por esa experiencia mía. Claro. Así que el ladrón en la cruz, la Biblia nos da las condiciones. La Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos. Es de verdad, verdad. No solamente cuando estamos en una circunstancia difícil, ¡ay, perdón, Señor! Pues entonces después seguimos iguales. No. El arrepentimiento es tristeza por el pecado. Tenemos que confesar el pecado. Tenemos que confiar en la justicia de Cristo Jesús. Y tenemos que estar dispuestos de que Él obre en nosotros, porque dice, el que confiesa su pecado y se aparta, Amén, hallará misericordia. Cuando cumplimos esas condiciones, no importa si es al final de la vida, al principio de la vida o en la mitad de la vida, somos aceptos en el amado. amén, amén. Pero aunque tenemos ese ejemplo del ladrón en la cruz, no esperemos hasta el último Amén. momento antes de morir, Ajá. sino que cada día estemos siempre a cuentas con Dios. Amén. Muy bien, la última pregunta que nos hace el hermano Manuel dice, ¿las personas que paguen la condena del pecado en el fuego eterno sufrirán físicamente? ¿O es un sufrimiento mental por haber perdido la salvación? Yo diría que es un sufrimiento mayormente mental. Sí. Es una agonía como la que sintió Jesús en el huerto de Getsemaní. Es más, la hermana White tiene una cita en el Deseo de todas las gentes, en el capítulo titulado Getsemaní, donde ella dice que Jesús sintió la agonía que sentirá el pecador que está perdido al final de la historia. Así La es. idea de la separación eterna de Dios, del Padre. Así que, en realidad, la mayor agonía va a ser agonía mental. Saber que está perdido para siempre, nunca va a volver a vivir otra vez. Perdió la vida eterna. Pero también la Biblia deja muy en claro que habrá sufrimiento físico involucrado, y el Espíritu Profecía también. Sí, así es, estoy completamente de acuerdo. Justo aquí tengo una cita de Primeros Escritos. Esta es la página 294, donde ella habla de la segunda muerte. Y voy a leer toda la cita porque nos da unos detalles fascinantes. Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Noten que los clasifica: magnate, noble, poderoso, son clases altas, y al pobre y al miserable, clases bajas. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con el cuerpo. Y luego nos dice acá, Satanás y sus ángeles sufrieron por largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de toda la hueste redimida que había sido puesto sobre él, además de sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidas. Y hay una parte acá donde la hermana White dice que todo el sentido del dolor permanecía mientras hubiese una partícula. Mientras hubiese una partícula, quedara. sí. Sí. Esa misma la encuentro aquí, pero no veo la línea. Es por ahí más o menos la página 293 y 294. Aquí está. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Ajá. O sea que sí va a haber sufrimiento físico, pero el sufrimiento mayor va a ser un sufrimiento mental. Y va a ser semejante a lo que pasó con Jesús. La hermana White dice que la agonía psicológica, podríamos decir, de Jesús era tan grande que casi no podía sentir el dolor físico. Así es. Así que, y lo que sufrió Jesús es semejante a lo que sufrirán los pecadores empedernidos que ya no tienen ninguna oportunidad de salvación. Amén. Muy bien.
Muchas gracias. Tenemos tiempo para contestar una más. Esta pregunta viene de Cintia Miranda, tiene el mismo apellido mío. Quizás somos familias distantes. Y voy a leer, ella hace dos preguntas, pero voy a leer la segunda. ¿Nacemos o heredamos el pecado? Ninguna de las dos. No heredamos el pecado de nuestros padres. Uh-huh. No nacemos culpables de pecado. Nacemos con las consecuencias del pecado. Exactamente. Que es, tenemos una naturaleza que se inclina hacia el mal. Una naturaleza pecaminosa que sin ayuda divina no puede vencer el mal, no puede vencer el pecado. Por eso Jesús dijo, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar en el reino de Dios, dijo en Juan el capítulo 3 a Nicodemo. Así que no nacemos culpables del pecado de nuestros antecesores, pero sufrimos las consecuencias de los pecados de nuestros antecesores hasta la tercera y cuarta generación, dice la Biblia en el mandamiento. Amén, así es. Así que, muy bien, creo que sencilla la respuesta. No creemos en el pecado original, creemos que nacemos sufriendo las consecuencias del pecado. Una de esas es la naturaleza caída que heredamos. Y cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, no significa que él era culpable de los pecados de la madre, sino que sencillamente heredó la naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el mal, que sin ayuda divina, sin nacer de nuevo, no puede vencer el pecado. Así. Es decir, el que no nace de nuevo, por más que intente, no puede vencer el pecado. Es cuando es partícipe de la naturaleza divina, que la naturaleza divina pueda subyugar, vencer y mantener en jaque la naturaleza pecaminosa. Amén. Hay un texto, ya que menciona Isaías 51:5, aquí lo tenía, un texto que puede ser un poco problemático y creo ya en los minutos que tenemos podemos hablar de este texto. Salmo 58, del 1 al 3. Y voy a dar el contexto para poder entender eso. Es uno de los salmos más fuertes que nosotros encontramos junto con el Salmo 109, salmos imprecatorios. Nos dice Salmo 58 del 1 al 3. Antes de leer del 1 al 3, ¿por qué digo que es uno de los salmos más fuertes? Noten, por ejemplo, lo que dice el versículo 10. Uno a veces dice, ¿cómo es posible encontrar esto en la Biblia? Se alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Imagínese eso. El justo se alegrará y se lavará los pies en la sangre del impío. Bien, el versículo 1 dice, poderosos, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Y luego dice el versículo 2 y 3, antes bien en el corazón maquináis la maldad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Y aquí está el versículo problemático que algunos lo usan para decir que nacemos pecadores. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Obviamente los bebés no hablan mentira. Obviamente. Nuevamente, tenemos que entender que esto está hablando es de la inclinación Exacto. hacia el pecado que nosotros recibimos. Cuando nacemos con esa inclinación. Uh-huh. Un niño chiquito, uno va, por ejemplo, a la sección de juguetes de un almacén. Y yo he visto casos a donde el niño que no ha alcanzado la edad de la razón, él quiere ese carrito. Y si los padres dicen que no, él se revuelca en el suelo y chilla y grita porque no le quieren comprar ese carro. Esa es una señal de la naturaleza pecaminosa que es egoísta por naturaleza. Pero no hay una situación a donde no es posible vencer eso con el poder de la naturaleza divina que nos es dada en el momento de nuestra conversión. Así es. Entonces, cuando encontramos textos como este, es muy sencillo como lo respondió usted, pastor. Nosotros debemos preguntarnos,
¿está hablando este texto de manera literal para llegar a una conclusión literal del texto? Pues claramente un bebé no habla, y mucho menos mentiras. Entonces, simplemente está hablando un lenguaje figurado, demostrando la maldad innata que hay en el ser humano desde el momento que nace. Sí, porque al fin y al cabo dice, se apartaron los impíos desde la matriz, porque un niño chiquito que no ha alcanzado la edad donde pueda distinguir entre el bien y el mal, cuando chilla y cuando grita, eso es una señal de que nació con la tendencia pecaminosa, se apartó desde el momento de la matriz, pero es responsable únicamente cuando él comprende bien y decide ir en contra de su conciencia. En ese momento, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para ese es pecado. Para ese es pecado. El pecado es transgresión de la ley. El pecado no es una naturaleza pecaminosa, tener una naturaleza pecaminosa. El pecado significa cuando dejamos que la naturaleza pecaminosa se manifieste en pensamientos, emociones, palabras y acciones pecaminosas. El pecado es acción o puede ser también la intención interna de la persona, pero eso solo sucede cuando una persona alcanza la edad, cuando puede entender la diferencia. Así es. Así que bueno, la Biblia es clara, la Biblia no nos enseña que nosotros nacemos pecadores, sino con una inclinación hacia el pecado. Y esto pues también, tener ese concepto aclara mucho cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, por ejemplo, de la victoria sobre el pecado, que hay mucha discusión en cuanto a esto, pero toda esta confusión que existe es porque no tenemos conceptos claros de qué es pecado. Correcto. Teniendo eso claro, pues ayudará a resolver estos enigmas. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Este ha sido el episodio por hoy de Me Gustaría Saber. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo que dimos al principio, tv@zoomtv.org. Si no llega la respuesta a tiempo, sepa que tenemos muchas preguntas esperando, así que en su momento la respuesta llegará. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.